Había mencionado que las ciudades crecen. Y esto ocurre también en ámbitos rurales, que se van urbanizando paulatinamente, sobre todo si en ellos se descubre algún potencial de desarrollo económico. Esto evidentemente atrae a inversores o agentes económicos que de repente no invierten siquiera, pero sí están interesados en explotar los recursos locales. Si esto es así, lo que nos vemos es que los gobiernos locales sí están preocupados en obtener mayores recursos. Una de sus preocupaciones es cómo es que el gobierno central les transfiere mayores recursos. Esta es una preocupación genuina y es legítima, porque si ellos son los encargados de desarrollar la localidad, evidentemente necesitan echar mano de los recursos locales, es decir, de los recursos económicos locales. Y esto es genuino. Pero no olvidemos que depender de mayores recursos del gobierno central también significa mayor dependencia. Y precisamente el espíritu de la descentralización va en el sentido contrario, es en la menor dependencia y la mayor autonomía. Por lo tanto, los gobiernos locales deben ser sabios en ver hasta qué punto es interesante que su presupuesto se componga de una mayor participación de las transferencias del Estado y de una menor participación de los recursos propios y de recursos de entes privados. Tengo la sensación que los gobiernos locales van a optar por la segunda alternativa. Cada vez una mayor composición de recursos propios y recursos privados y una menor dependencia de los recursos del gobierno central, básicamente el Foncomún. Evidentemente este es un proceso largo y sobre todo es más álgido en el caso de las municipalidades en entornos rurales, donde el Foncomún es básicamente la única fuente de ingresos propios. Otro aspecto que me gustaría mencionar es que al día de hoy las municipalidades tienen un manejo financiero interesante, pero está básicamente concentrado, como lo mencioné, en la administración financiera, es decir, cuál es el valor económico, financiero y contable de los activos con los cuales cuenta la organización al día de hoy. Y en menor grado en determinar cuál es la incidencia de las inversiones públicas que se van a financiar con recursos públicos. Pero en realidad las municipalidades, para tener un enfoque corporativo de las finanzas, necesitan ir un poquito más allá. No solamente en ser más eficientes en cuanto a la administración de sus activos al día de hoy, sino también necesitan movilizar nuevas fuentes de financiamiento y necesitan mejorar muchísimo su percepción de riesgo como entidad pública para poder acceder a entidades crediticias, o sea, la banca comercial incluida, que les den dineros a tasas preferentes. Y finalmente necesitan ampliar su base de recaudación, sobre todo aquella que proviene de empresas, y además necesita atraer inversiones privadas. Esto es importantísimo porque de otra manera las mayores necesidades y demandas de las localidades no van a encontrar presupuesto con cuál financiarse, y el déficit de infraestructura, el déficit en servicios públicos va a continuar. Y esto atenta contra el equilibrio macroeconómico del país, porque si es que los gobiernos locales no logran desarrollar de manera interesante sus finanzas, lo que va a suceder es que van a seguir dependiendo de mayores transferencias del Estado, y el presupuesto del gobierno nacional va a seguir creciendo, y eso evidentemente en el tiempo es inmanejable y puede conducirnos a lo que ya hemos tenido en el pasado, ¿no? Una gran inflación, un enorme déficit fiscal, una depreciación aceleradísima de la moneda, un desbalance de las cuentas fiscales y las cuentas corrientes inclusive, y eso evidentemente los peruanos ya lo hemos vivido y no lo deseamos más. Por lo tanto, un balance general del manejo de las finanzas municipales nos dice que el énfasis actual está en básicamente la administración financiera, administración de rentas, más no en la generación de valor, más no, por ejemplo, en la evaluación de proyectos de inversión pública, tomando en cuenta cuánto se necesita de capital de terceros y cuánto se necesita de capital propio para financiar un proyecto social. Amigos, si uno desearía financiar una pequeña obra de agua potable, evidentemente el propósito es muy encomiable, pero la efectividad de dicha inversión estará determinada por la composición del financiamiento.
y por el tipo de riesgos que uno asume. Y esto en el sector público muy pocas veces se toma en cuenta. Miren ustedes, en el mundo privado las organizaciones toman en cuenta no solamente la rentabilidad, o sea, el costo-beneficio, que vendría a ser un correlato del costo-efectividad en el mundo público. Toman en cuenta el riesgo. Hay unas empresas que quieren ganar mucho dinero, pero saben que tienen que correr altos riesgos. Pero otras empresas que son adversas al riesgo y por lo tanto dicen que prefieren conformarse con ganancias medianas o incluso ganancias bajas, pero sostenibles. En el mundo público la percepción del riesgo pareciera que no existe y esto no es así. Muchas veces se invierte en obras públicas, pero no se da uno cuenta que hay unos riesgos naturales que van a hacer que esa obra al cabo de 2 años ya no exista más, o se destruya, o se deteriore, simplemente por una mala apreciación del riesgo. Y me parece que la evaluación de riesgos es una tarea pendiente en las municipalidades, específicamente en el área que maneje las finanzas municipales. Gracias.